Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver las propiedades físicas contra las propiedades químicas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la materia, nos interesa conocer las propiedades o características generales específicas que resultan a través de aplicar ciertas fuerzas o ciertas propiedades. Por lo tanto, podemos clasificar estas propiedades en dos tipos principales, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Entonces, las propiedades físicas son aquellas que sin ningún conocimiento de la reactividad o del comportamiento químico de la sustancia, se generan cambios en este sistema, alguna transformación o evolución temporal de la misma. Es decir, estamos suministrando energía para existir algún cambio, pero dentro de este cambio no hay una clara composición química que se ha venido afectada a través de este cambio de energía o de hecho físico que estemos incluyendo al sistema. Vamos a empezar con uno, por ejemplo, la elasticidad. La elasticidad se conoce como la capacidad de los cuerpos para deformarse al aplicar una fuerza y luego recuperar la forma original. Pensemos, por ejemplo, en un resorte. Un resorte, si lo comprimimos, aplicamos una fuerza a través de ello, podemos comprimirlo, pero una vez que hemos dejado de aplicarle esta fuerza, pues es coherente pensar que recuperará su forma original. Esto se conoce como la elasticidad. Otro claro ejemplo es, por ejemplo, el punto de fusión. El punto de fusión es básicamente el punto de temperatura en el cual el cuerpo pasa de un estado líquido al sólido. Por ejemplo, si yo tengo agua contenida en un recipiente, la incluyo en un refrigerador. Al existir un cambio de temperatura, ese punto de fusión es justamente el punto en el cual el agua contenida se ha transformado físicamente, ya no está en fase líquida, sino en fase sólida, ya es un sólido, ya es hielo. Otra propiedad física importante es, por ejemplo, la conductividad. La conductividad es aquella propiedad de algunas sustancias para conducir electricidad o calor. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo algún material, ya sea oro, y suministro una corriente eléctrica a ese bloque, pues el oro tiene una conductividad eléctrica mucho mayor comparado con, por ejemplo, otro material, ya sea un pedazo de madera, por ejemplo, o algún otro objeto que me interese conocer su conductividad. Está claro que el oro, al tener una conductividad eléctrica, va a poder facilitar que la transferencia de electricidad de un punto hacia otro sea mayor comparado con el de la madera, por ejemplo. Este sería un ejemplo de una propiedad conductiva, ya sea térmica o eléctrica. En este caso estamos hablando de térmica, pero también puede ser eléctrica. Por ejemplo, un pedazo de una placa de, por ejemplo, un metal, ya sea hierro o algún metal, no importa qué tipo de metal sea, comparado con otra pieza de madera que tenga las mismas dimensiones. Está claro que al suministrar calor, pues las propiedades térmicas o la capacidad que tenga este pedazo de metal de transferir calor de un punto a otro será diferente. Es así como se considera la conductividad térmica. Otro ejemplo de propiedad física, por ejemplo, es la temperatura. La temperatura es una medida de grado de agitación térmica de las partículas en un cuerpo. Es decir, la sumatoria, más o menos la sumatoria de la energía cinética y la energía potencial de las partículas de ese cuerpo. Sin embargo, es importante hacer recalcar que la temperatura, la conductividad térmica, el punto de función y la elasticidad, al suministrar calor a cierto sistema, no hay un cambio en la reactividad del mismo. Otro podría ser, por ejemplo, la solubilidad de una mezcla, que la solubilidad no es más que la capacidad de las sustancias en disolverse. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un contenedor y tengo una cierta cantidad de agua, va a haber algún punto en el cual, por más que suministre sal, pues sí, la sal podrá disolverse en el agua, pero llegará a algún punto en el cual, al suministrar más sal y no importa qué tanto agite, empezaré a tener precipitados en este contenedor. Y
Claro, otra propiedad física es el punto de ebullición, que en esta propiedad no es más que el punto de la temperatura en el cual un cuerpo pasa de estado líquido a gaseoso, ya sea nuevamente tener en un contenedor agua, y sabemos muy bien que al suministrar temperatura, ya sea calor, a este contenedor, existirá un punto de temperatura a presión ambiente, porque también la presión juega un papel importante en modificar el punto de ebullición, en el cual está agua contenida en este tanque o en este contenedor, pasará de fase líquida a fase gaseosa. Sin embargo, es importante considerar que la cantidad de materia, una vez que se ha transformado o que hemos suministrado esta cantidad de energía al agua, se mantiene constante, es decir, se mantiene la ley de la conservación de la materia. Lo único que ha pasado es que la cantidad de materia contenida en fase líquida se ha transformado a fase gaseosa, que en este caso es mucho más difícil de poder observar. Ahora, pasemos a las propiedades químicas. Bien, en su definición, las propiedades químicas de la materia son aquellas en los que hay un cambio en la composición química. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o condiciones particulares puede generar una reacción química y por lo tanto cambiar su estructura. Un ejemplo de ello podría ser la combustión. En la combustión, imaginémonos que tenemos un pedazo de madera y esta madera, pues en efecto hay combustión, imaginemos que se está quemando. Lo que está ocurriendo es que la celulosa o la cantidad de materia contenida en este pedazo de madera se transforma en otros productos. Sin embargo, la materia permanece constante, pero hay un cambio, hay una destrucción o una composición, reacción química, que lo que ocurre es que esta cantidad de materia, celulosa, madera, se ha transformado en otra cosa que pueden ser diferentes productos, que más adelante quizás hablemos de ello. Por otro lado, este sería un claro ejemplo de la combustión, que es un cambio en propiedad química. Otro cambio en propiedad química, por ejemplo, está el pH, que no es más que llamada propiedad química que sirve para medir la acidez de una sustancia o de una disolución. Por ejemplo, si tenemos un pH muy alto, decimos que ese compuesto es básico, y si tenemos un pH cercano a 0, decimos que es un compuesto muy ácido. Por otro lado, también podemos tener la corrosión, que es una propiedad química, y lo que nos dice es que el grado de corrosión que puede ocasionar una sustancia. Por ejemplo, una sustancia, un metal, puede ser corroído a partir de suministrar ciertos reactivos o algo ácido que destruya parte de la composición química de este metal o de esta sustancia de interés. Otra propiedad química, por ejemplo, es el potencial de ionización, que más adelante hablaremos qué significa, pero es básicamente la energía necesaria para separar un electrón de un átomo. Otro ejemplo es el cambio de color de una sustancia. Por ejemplo, si una sustancia es de color verde y por alguna razón se ha transformado, ha cambiado de color a amarillo, pues podemos decir que entonces este cambio de color, no la propiedad física de color, porque el color como tal de una sustancia sí permanece fija, es una propiedad física, pero si esa sustancia cambia de color, entonces podemos inferir que hay un cambio de la composición química de esa sustancia y por lo tanto es una propiedad química. No el color, sino el cambio. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, una explosión. En la explosión existe una reacción que desencadena una cantidad de energía y por lo tanto podemos entonces al definirla dentro de las propiedades químicas. Espero que este video haya aclarado un poco. Antes de que te vayas, te recomiendo que actives la campana de notificaciones para no perderte ninguno de estos videos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.